Bueno, vamos a hablar sobre las derivadas un poco conceptual. Entonces, antes de definir lo que es una derivada, veamos un ejemplo en física. Tenemos acá un gráfico en el que en el eje Y tenemos la posición de un objeto y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, después de 2 segundos el objeto está en la posición 2, después de 3 segundos el objeto está en la posición 3 y después de 4 segundos el objeto está en la posición 7. O sea que va avanzando, ¿cierto? Fíjense que en un segundo acá recorrió 1 metro y después pasó 1 segundo y recorrió 4 metros. O sea que su velocidad va variando, cada vez se va moviendo un poco más rápido. Entonces, yo lo primero que quiero hacer es ver cuál es la velocidad del objeto. Pero tengo que preguntarme a qué me refiero con eso. Velocidad entre dos puntos, velocidad qué. Entonces, partamos por algo básico. Calculemos la velocidad promedio, por ejemplo, del objeto entre este punto y este punto de acá. O sea, cuánto recorrió, ¿cierto? Y en cuánto tiempo se demoró en eso. ¿Cuánto recorrió? Fíjense que es esta distancia acá de acá, que sería la posición final, que es el 7, menos la posición inicial, que es el 2. Esa es la variación, lo que varió los valores en el eje Y, ¿cierto? Varió desde el 2 hasta el 7. La diferencia entre esos dos valores es lo que recorrió. Ahora, lo que varió en el tiempo es esto de acá, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final es el 4 y el tiempo inicial es el 2. La diferencia entre 4 y 2 me da justo esto que está entre medio. Ahora, sacar la velocidad es cuánto recorrí dividido cuánto me demoré en haber recorrido eso. Entonces tenemos que la velocidad promedio del 2 al 4 sería la posición final, que es x de tf si lo estamos llamando, menos la posición en el tiempo inicial, que es la posición inicial, dividido la diferencia entre el tiempo, ¿cierto? Lo que varió la variable y respecto a lo que varió la variable x, ¿cierto? Que en este caso es posición arriba y tiempo abajo. 7 menos 2, ¿cierto? Me da 5 y 4 menos 2 me da 2. Varió 5 en la posición y varió 2 en el tiempo. Y eso me da una velocidad promedio de 2,5 metros por segundo. O sea que cada segundo que pasa recorro 2,5 metros. En 2 segundos recorrería 5 metros. Y tiene todo el sentido porque pasaron 2 segundos y avanzó 5. Se fijan, del 2 al 7 hay 5. Y eso fue en 2 segundos. Así que estamos bien. Pero la pregunta es, ¿el objeto estuvo todo el rato viajando a 2,5 metros por segundo? Y la respuesta es no, porque fíjense, veamos la velocidad promedio del 2 al 3, o sea, desde aquí, de cuando estuvo acá hasta acá. ¿Cuánto varió su posición ahí? La posición del objeto ahora, lo que varió la posición, es de acá hasta acá. O sea, posición final está aquí ahora, menos posición inicial, y eso sería 3 menos 2. Y ahora mi variación del tiempo, fíjense que está acá. Eso es mi tiempo final menos mi tiempo inicial, y en este caso eso es igual a 1. Entonces fíjense, 3 menos 2 me da 1, que es la variación de la posición, y 3 menos 2 me da 1, que es la variación en el tiempo. Ahora, la velocidad promedio en ese tramo, la velocidad promedio es 1 metro partido segundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la velocidad real del objeto? ¿Es 2,5 metros o 1 metro por segundo? Entonces, ¿qué hicieron las personas aquí, matemáticas, físicas? Dijeron, a ver, ya, podemos calcular la velocidad promedio entre dos puntos, entre los que nosotros queramos. Por ejemplo, yo partí calculando la velocidad promedio entre este punto y este punto ahí. Preguntémonos algo simple. ¿Cuál es la velocidad que tenía en el instante 2? En el instante 2. Justo ahí en el 2. ¿Qué velocidad tenía ahí? Entonces, lo que se le ocurrió es, bueno, yo puedo calcular la velocidad promedio entre estos dos puntos, pero también puedo calcular la velocidad promedio entre estos dos puntos, y entre estos dos puntos, y entre estos dos puntos. ¿Se fijan? Ahí sería como esta recta, que representaría como la recta que me dice qué tan rápido fue entre estos dos puntos. Pero después puedo entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos. ¿Y qué pasa si calculo la velocidad promedio, por ejemplo, entre el tiempo 2 y el tiempo 2,05? O entre el tiempo 2 y el tiempo 2,0001.
Se fijan que ahora estoy calculando velocidades promedio en una diferencia de tiempo tan pequeñita que probablemente realmente esa sea la velocidad que tenía en ese instante. Bueno, para calcular realmente la velocidad que está justo en ese instante, lo que yo tendría que hacer es acercarme al 2, pero infinitamente cerca. Y para eso, nosotros podemos ocupar los límites. Entonces, fíjense lo que me dice acá. Fíjense lo que me dice acá. Vamos a olvidarnos acá de esta línea de acá, de esta línea de acá, y vamos a tener solamente el punto de aquí, el punto este de acá. Ahora, ¿qué estamos calculando? X de t. ¿Quién es X de t? Bueno, voy a hacer un t aquí, puede ser cualquier t, y mi X de t va a ser la posición en el tiempo t. X de t menos X de 2 es la variación que hubo desde el 2, X de 2, hasta el X de t. La diferencia. X de t puede ser cualquier cosa. Y la diferencia en el tiempo sería esto de acá, ¿cierto? Que es t menos 2. Ahora, ¿qué pasa cuando la t, fíjense, tiende al 2 o se acerca al 2? Cuando la t se va acercando al 2, esto también se va achicando, porque el x de t se empieza a acercar al x de 2. ¿Se fijan? Este se empieza a acercar al x de 2, ¿cierto? Y el t se empieza a acercar al 2. Entonces esta diferencia se va haciendo más pequeñita porque este punto se empieza a acercar al punto de ahí. Y las velocidades promedio que yo estoy sacando se empiezan a acercar a una velocidad promedio, pero instantánea, en un instante, ¿se fijan? Entonces este límite que yo tengo acá, representa la velocidad instantánea justo en el momento 2, en el segundo 2. ¿Se fijan? Lo que hay que ver en el gráfico es que un punto arbitrario en tiempo t se empieza a acercar al punto que a mí me interesa calcular cuál es la velocidad instantánea en ese punto. Entonces como que estoy sacando velocidades promedio, pero donde la velocidad promedio, donde esta recta, digamos, cada vez va tendiendo más al punto que a mí me interesa. Voy a dejar una animación ahí para que se entienda mucho mejor. Bueno, ahora otra cosa que tenemos que ver, que quiero que vean súper bien, es que esto que estamos sacando acá, fíjense, diferencia en la y dividido diferencia en la x no es nada más y nada menos que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Se fijan? Diferencia en y, diferencia en x. Acuérdense que la definición de la pendiente de hecho es y2 menos y1 dividido x2 menos y1. La diferencia en las y's dividido por la diferencia en las x. Entonces, también tenemos que pensar la velocidad instantánea como la pendiente, fíjense, la pendiente de la recta, fíjense que acá tengo una recta, cuando este punto se acerca y justo cae ahí. Eso se llama la recta tangente. Porque ya cuando este punto se acerca infinitamente a ese, es como si la recta ahí solamente tocara en un punto a la gráfica. Eso es la recta tangente. Y la velocidad instantánea, justo en el 2, se representa como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y eso es interesante porque fíjense, esta pendiente no es tan grande, ¿cierto? Más o menos así. Pero por ejemplo en este punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto es más o menos así. ¿Se fijan? Es una pendiente mucho más grande. Y eso es porque ahí la velocidad instantánea es más grande. Aquí la velocidad instantánea no es tan grande. Aquí es mucho más grande. Entonces, ver la pendiente de la recta tangente nos da una pista sobre cuánto vale la velocidad instantánea, por ejemplo, en este gráfico, en el punto que a nosotros nos interesa. Entonces, hay que meterse muy bien en la cabeza que este límite, en este caso, es la velocidad instantánea, cuando tenemos aquí posición y aquí tiempo, y a la vez es la pendiente
de la recta tangente en ese tiempo, ¿cierto? Que sale ahí, ahí y ahí. Entonces hay que integrar hartas cosas. Primero que es como si yo sacara la velocidad promedio, pero en un instante tan infinitesimal en el punto que a mí me interesa, que se vuelve como una velocidad instantánea. A la vez, por la forma en la que está estructurado esto, me está diciendo que es la pendiente de la recta tangente. ¿Se fijan? Y también es súper bueno entender la pendiente de esa recta tangente como cómo está cambiando la y con respecto a la x en ese instante. Fíjense que cuando yo saco la velocidad promedio, estoy sacando la variación en el eje y dividido por la variación en el eje x. Bueno, en este caso, esa variación es como la variación instantánea. Es cómo están cambiando las y'es respecto a la x justo en ese instante. ¿Ya? Eso es lo que hay que como tratar de saborear. Entonces, miremos acá otro ejemplo que les quiero mostrar. Fíjense que acá tenemos un gráfico cualquiera. Tenemos acá, marqué el punto 1,1, el punto 4,2, el punto 7,4 y el punto 10,2. Esto podría ser un gráfico de lo que sea. Y acá hice una recta L2 que pasa por este punto y este punto de acá, por el 7,4 y el 10,12. Y acá una recta L1 que pasa por el 1,1 y el 4,2. Entonces quiero que se fijen que esta recta entre estos dos puntos, cuando avanza 3 hacia el lado, avanza 1 hacia arriba. Y esta recta en estos dos puntos, cuando avanza 3 hacia el lado, avanza 8 hacia arriba. La pendiente de la recta L2 es 2,6 periódico. Esa es una inclinación de 2,6. Y la pendiente de la recta L1 es una inclinación de 0,3 periódico. ¿Cómo lo saqué? Porque esta de aquí es lo que varió en la y, dividido lo que varió en la x, 8 tercios. Y esto de acá es lo que varió en la y respecto a lo que varió en la x, 1 tercio. Entonces, así se ve una pendiente de 0,3. Y así se ve una pendiente de 2,6. Y lo que me está diciendo exactamente es que esta, al avanzar lo mismo para el lado, esta de aquí avanza mucho más hacia arriba. ¿Se fijan? Es como que en esta parte la función está subiendo mucho más rápido. En promedio está subiendo 8 cada 3. Y aquí en promedio está subiendo 1 cada 3. ¿Se fijan? Pero yo podría hacer que este punto de aquí arriba baje y podría saber, por ejemplo, cuánto está subiendo la y respecto a la x instantáneamente. ¿Se fijan? Si yo agarro este punto y lo acerco hasta acá. Lo mismo que si agarro este punto y lo acerco hasta acá. Y podría también saber la variación de las y'es respecto a las x instantáneamente. Entonces, vamos a ya empezar a definir. Quiero que veamos esta definición y yo la voy a anotar de otra forma acá. Fíjense, el límite, cuando esta variación de acá abajo tiende a 0, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, el tiempo se estaba acercando al 2, la diferencia entre el tiempo y el 2, si el tiempo es 2,0001, le resto 2 me da 0,001. Esa diferencia se está haciendo 0. Entonces, es como la variación en las x dividida la variación en las... la variación en la posición dividida la variación en el tiempo. Cuando la variación en el tiempo se hace tan pequeña, que se fijan, esto tiende a un valor. También se puede ver así, el cambio en la variable en el eje y respecto al cambio en la variable en el eje x. Pero es cuando es instantáneo, cuando este cambio de acá abajo tiende a 0. Se empieza a acercar mucho al valor que a mí me interesa. Entonces hay que ir entendiendo eso, todas estas cositas, ir integrándolo. Y así se define la derivada. Esto es la derivada. Miren acá. Anoté dos definiciones. Tenemos acá f de x. Ahora puse una función cualquiera. Acá tenemos un gráfico f y acá tenemos el eje x. Entonces tenemos un punto x0, que ahí yo le quiero calcular la derivada. Y la derivada de la función en el punto x sub 0, así se anota, la derivada de la función en el punto x0, este es como el símbolo, se define como el límite de f de x menos f de x sub 0, que es nada más y nada menos que esta diferencia,
¿se fijan? F de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0, que es esta cosa de acá. Cuando el x tiende a x sub 0, o sea, cuando esto se empieza a acercar hacia el x sub 0, ¿se fijan? Esta cosa, si el x se acerca, este punto se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, y al final estoy sacando la pendiente de una recta tangente en x sub 0 a la gráfica, que sería la pendiente de esa recta más o menos ahí. ¿Se fijan? Esto es la definición de la derivada. Y aquí se nota que lo estaba aplicando acá para sacar la velocidad instantánea. ¿Se fijan? En este caso, f, la función que está en el eje y, nosotros le pusimos x de t. Y a las x, nosotros le pusimos t. ¿Se fijan? Es aplicar esta definición a acá. Entonces, si la velocidad instantánea se calcula así, ¿se fijan? Lo que estamos haciendo en realidad es decir que la velocidad instantánea es la derivada de la función de posición, que tiene todo el sentido en física. Esto no solamente se puede aplicar la definición para sacar velocidades, digamos, de una posición, sino que también, por ejemplo, si f representa una función de temperatura, yo podría calcular cómo está cambiando la temperatura respecto al tiempo, la derivada de la temperatura, ¿se fijan? Respecto al tiempo, cómo cambia la temperatura a medida que pasa el tiempo. Entonces esto es muy útil para ver y estudiar los cambios en física. Otra forma de definir la derivada, fíjense, si yo anoto acá x sub 0 y acá anoto otro punto que es x sub 0 más h, o sea que se desplazó h, la x sub 0 más h evaluado sería f de x sub 0 más h y el x sub 0 evaluado sería f de x sub 0. Y acá la diferencia en el eje y sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Está acá. Y la diferencia en el eje x sería x sub 0 más h menos x sub 0. X sub 0 más h menos x sub 0, este se va y queda h. Y cuando el h tiende a 0, este punto se me empieza a acercar a este, y ahí estoy sacando como la variación promedio instantánea en el punto x sub 0. Entonces esta definición es exactamente la misma que esta de acá, solamente que para algunos ejercicios es más... Como conclusión, quiero que mires esta cosa de aquí, que es la definición de derivada, y necesito que internalices que f es cualquier función, que lo de arriba es la diferencia, es lo que varió nuestra función en cierto intervalo, y lo de abajo es el intervalo. ¿Se fijan? Entonces lo que estamos sacando simplemente es cuánto varía la función, ¿se fijan? Cuánto varía la función respecto a la variable de abajo. Cuánto varía la función respecto a la variable de abajo. Pero cuando la variable tiende a un valor específico, ¿se fijan? Estamos sacando una diferencia de la variable y respecto a la variable x, pero instantánea, justo en el valor que nosotros lo deseamos. ¿Cuánto está cambiando en ese punto la y respecto a la x? Acá, por ejemplo, cambia, y sabemos que ese cambio lo podemos representar como la pendiente de la recta tangente. Aquí la pendiente es mayor, por tanto ahí está cambiando más la y respecto a la x. Aquí está cambiando mucho más, está más inclinada. Aquí ya no está tan inclinada, aquí no está tan inclinada, aquí ya casi nada inclinada, ahí prácticamente cero. ¿Se fijan? Acá está subiendo, acá está parada, acá está bajando, acá está bajando, acá está casi horizontal y así, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que hay que tratar de mirar, que uno puede hacer rectas, por ejemplo, tangente en un punto el que tú quieras, y la inclinación te dice la derivada, de hecho, en el punto específico. ¿Se fijan? Y lo que representa esa pendiente es cuánto está cambiando la variable y respecto a la x justo en ese lugar. Ahora la idea es que ustedes puedan utilizar esto en distintos contextos. Acá, se dan cuenta,
Ese cambio instantáneo representa una velocidad. En funciones de temperatura con respecto al tiempo, la derivada representa qué tan rápido está aumentando la temperatura o qué tan rápido está bajando la temperatura. En funciones que tengan dinero respecto al tiempo, te va a decir la derivada qué tan rápido está subiendo el dinero o cómo está cambiando el dinero respecto al tiempo en el mes que tú quieras, por ejemplo. Y así se puede utilizar en todos los contextos en los que una variable, por ejemplo, varía con respecto al tiempo. Ahí solo hay que ser ingenioso y ponerse a ver ejemplos. Este es el concepto, es lo que hay que tratar de entender mejor de las derivadas, el concepto. Porque después uno puede aprender a hacer los ejercicios y es súper mecánico. Pero el concepto es lo más importante. Así que eso, ojalá les sirva para entender mejor qué es esto de las derivadas.